Fíjense, a la derecha del monograma tienen la P de El Perú, por ser la ceca del Virreinato del Perú, y abajo una estrellita, que es la marca de la ceca de Lima, concretamente, en esta época. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, les pido disculpas por la voz porque estoy bastante constipado, pero bueno, vamos a tratar de ver esta última parte de la clase 45 que dedicamos a la moneda castellana, y esta la vamos a dedicar, esta última parte, como ya les adelanté, a las acuñaciones, digamos, castellanas, pan-hispanoamérica, y a las cecas propiamente hispanoamericanas. No voy a detenerme demasiado en el tema histórico porque realmente tenemos poco tiempo y estas cosas las pueden leer por su cuenta, las pueden ver en otros videos también, incluso de YouTube, pero sí vamos a hacer un breve resumen para más o menos ponernos en estado de las cuestiones con respecto al contexto histórico y a cómo se desarrolló el descubrimiento, conquista y colonización de América, ¿no? Y citemos que como principal antecedente de este descubrimiento, conquista y colonización tenemos la conquista y colonización de las Islas Canarias, que va a ser una aventura, va a ser una empresa que va a emprender la corona de Castilla a lo largo del siglo XV. Y esto le va a dar un antecedente y una experiencia, digamos, de cómo conquistar colonizar un territorio habitado por un pueblo diferente, en este caso eran los guanches, que es una población de origen neolítico norteafricano. Por su parte, en sus 4 viajes de descubrimiento, Cristóbal Colón, por cuenta también del Reino de Castilla, va a explorar las principales islas del Caribe, parte del Centroamérica y la costa norte del continente sudamericano. A las exploraciones y asentamientos de Colón, inicialmente en la isla de la Hispaniola, que es esta isla que actualmente se divide entre la República Dominicana y Haití, van a seguir expediciones a islas vecinas como la isla Fernandina, que es lo que actualmente es Cuba, y también a las costas de Centroamérica. Especialmente Panamá, que era una región muy estratégica porque es el punto, digamos, más angosto del continente americano, que prácticamente une los 2 océanos, o sea, los 2 grandes océanos, el océano Atlántico y el que es el océano más grande del globo terrestre, que es el océano Pacífico. Y la colonización de Panamá va a dar inicio en el año 1513, cuando Vasco Núñez de Balboa, a quien los numismáticos, por supuesto, tenemos bien registrado porque su retrato ornamenta todas las monedas de la República de Panamá. Con el descubrimiento del Océano Pacífico por Vasco Núñez de Balboa en el año 1513, se va a iniciar también la colonización de Panamá, que va a ser muy importante, muy estratégico. Por otro lado, desde Cuba, poco después, va a surgir la expedición de Hernán Cortés, que va a conquistar nada menos que el imperio azteca o mexica. Una campaña que va a durar entre 1519 y 1521, que va a ser muy rápida, por cierto, y donde más tarde, en estas regiones, se va a formar lo que va a ser el Virreinato de Nueva España, que va a ser uno de los principales grandes virreinatos. Pero desde Panamá van a salir las expediciones que, navegando la costa del Pacífico, del continente sudamericano, van a alcanzar lo que era el Tahuantinsuyo, o sea, el imperio inca, centrado en Cusco, Perú, pero que se extendía por el norte hasta Ecuador y por el sur, bueno, y por el este, prácticamente toda Bolivia, y por el sur hasta todo lo que es actualmente el noroeste argentino. Estas expediciones van a estar encabezadas por Francisco Pizarro y Diego de Almagro, que más tarde se van a pelear entre ellos, como muchos recordarán, y que van a tener lugar entre los años 1520 y 1530. Al mismo tiempo, por la época de la conquista de México, vamos a tener el gran viaje de circunnavegación del globo terrestre, emprendido por el navegante portugués Fernando de Magallanes, navegando por cuenta de Castilla, y completado luego de la muerte de Magallanes, muerto por los nativos en las Filipinas, va a ser completada por otro miembro de su expedición, Sebastián Elcano. Justamente a las Filipinas, Felipe II va a mandar una expedición militar en el año 1564 de unos 500 hombres en unos cuantos barcos, que hacia 1570 van a prácticamente completar la conquista de este archipiélago, que de hecho va a pasar a llamarse justamente las Filipinas en honor a Felipe II. De esta manera, España va a pasar a dominar la mayor parte del hemisferio occidental, y esto le va a dar una inmensa cantidad de recursos, especialmente mineros.
que le van a asegurar la supremacía mundial, económica y en buena medida geopolítica. Sobre estos recursos mineros, la corona de Castilla cobraba el llamado quinto real, que era un impuesto general del 20% a todos los tesoros descubiertos o conquistados al enemigo. Bueno, fíjense que esto ya lo habíamos mencionado cuando hablábamos justamente de los Trastámara. Bueno, este quinto real básicamente tiene incluso un origen bíblico, ¿no? Porque se dice que José, el casto José, la famosa zarzuela de la corte del faraón, para los españoles que seguramente la conocen, había puesto un impuesto del 20%, o el llamado quinto real justamente, para el rey de Egipto cuando fue administrador, como una especie de superministro de economía de Egipto, y este sería como el fundamento bíblico de este impuesto. Pero entonces todos los metales preciosos, el oro, la plata minada, incluso también las gemas, las joyas, las piedras preciosas, que abundaban, por cierto, en América, van a pagar este quinto real. Pero además, el control de las Filipinas, y en buena medida el monopolio que durante mucho tiempo España va a tener del Océano Pacífico, lo que ellos llamaban el Mar del Sur, que básicamente van a mantenerlo lo más posible secreto durante mucho tiempo hasta que el corsario inglés Sir Francis Drake va a ser el primer no español que va a penetrar en este mar secreto, el océano más grande del mundo, pero que hasta entonces básicamente era un monopolio de los españoles. Les va a dar una tajada importantísima del comercio con Extremo Oriente, porque esto va a habilitar una ruta navegando hacia Occidente, hacia el Extremo Oriente. De hecho, la expedición de Magallanes se llamaba algo así como la expedición para ir a buscar las especias, ¿sí? Justamente porque la meta principal era las llamadas Islas de las Especias. Las Molucas, Java, Sumatra, etcétera, lo que actualmente es Indonesia, ¿sí? Bueno, justamente el control del Océano Pacífico y de las Filipinas le va a dar a los españoles una tajada importantísima en el comercio. Por un lado, todo lo que son las cosas de las especies, etcétera, porque Filipinas está a un tiro de piedra, digamos, toda esta región. Y por el otro también el comercio con China y con Japón, por ejemplo. Entonces, fíjense, todo este comercio llegaba por el llamado Galeón de Manila, que era una ruta comercial y militar también española, que iba desde Manila, en las Filipinas, la actual capital de las Filipinas, hasta Acapulco, en México. Y de ahí, todas estas riquezas, es decir, el oro, la plata, las piedras preciosas del continente, del Nuevo Mundo, digamos, del continente americano, y también productos exóticos como el cacao, más mucho de este comercio con Extremo Oriente, que eran objetos valiosísimos, porque eran objetos súper exóticos, muy buscados en Europa, especialmente, por ejemplo, la porcelana china, etc., se sumaba todo y a través de la llamada Flota de Indias llegaba hasta Sevilla. Esta Flota de Indias era la famosa Treasure Fleet de los piratas, ¿no? La flota del tesoro, que básicamente era un convoy gigantesco y súper recontra bien armado, digamos, por medio del cual los españoles, sobre todo, transferían las riquezas de sus tributos, digamos, en América hacia la península. Esta Flota de Indias, entonces, estaba en realidad organizada en dos flotas o convoyes muy armados. Uno que hacía el tramo de y hasta Veracruz, en México, siempre saliendo de Sevilla. Y desde Veracruz traía las riquezas del Virreinato de la Nueva España. Y la otra salía desde Cartagena de Indias, en Colombia, y de Portobelo, en Panamá, que traía, obviamente, las riquezas del otro gran virreinato, que al principio eran dos, el Virreinato de Nueva España y el Virreinato del Perú. Pero estos dos convoyes principales, el de la flota que traía las riquezas del Virreinato de Nueva España y el que traía las riquezas del Virreinato del Perú, se juntaban en La Habana, en Cuba, y de ahí hacían el tramo final hasta el puerto de Sevilla. Básicamente era muy difícil atacar esta flota, porque obviamente eran un montón de barcos que viajaban juntos y estaban todos fuertemente armados. Además, tengan en cuenta que a partir de 1580 y hasta 1640, en la práctica, nominalmente, bueno, recién va a ser Carlos II el que va a renunciar oficialmente, digamos, al reclamo sobre la corona portuguesa, pero desde 1580 hasta 1640 la corona castellana va a controlar también Portugal, con lo cual, básicamente, como se había signado en el Tratado de Tordesillas, básicamente eran los dueños del mundo.
Bueno, este sistema de la flota de Indias resultó bastante seguro durante muchos años. Si bien en 1622 la flota va a ser destruida por huracanes, incluyendo la célebre nave Nuestra Señora de Atocha, famosísima por el impresionante tesoro que se descubrió en este naufragio, digamos. Y esto va a ser algo que va a pasar 2 veces en el siglo siguiente, en el siglo XVIII. Pero además, los enemigos de España no se contentaban con ver pasar por delante de sus narices estas cantidades descomunales de riquezas. De hecho, en 1628, el holandés Piet Hein va a ser el primero en capturar la flota. Y esto va a volver a pasar en 1657 y en 1658, cuando los ingleses van a volver a capturar las flotas de Indias de esos años. Obviamente, la pérdida de la flota de Indias era un golpe financiero tremendo para la corona de Castilla, que ya, como vimos en las clases anteriores, vivía en una crisis acuciante, sobre todo de crédito. Porque tengan en cuenta que la mayor parte de las riquezas de estos recursos que España obtenía en sus colonias, en sus virreinatos del Nuevo Mundo, ya estaban embargados en buena medida, porque justamente la corona de Castilla vivía endeudadísima, sobre todo con banqueros genoveses. Ya vimos que para la época del ascenso de Felipe IV al trono de España, los juros y asientos, que eran los títulos de deuda, digamos, en los cuales se comprometía la corona de Castilla, amontaban al 95% de los ingresos, ¿sí? Con lo cual, básicamente, era tremenda la situación, vivían cayendo en default. Y justamente por eso, acá me acuerdo de unos versos de Quevedo, que son muy famosos, que dicen justamente que ilustran esta situación. Y que dicen: poderoso caballero es don dinero, nace en América honrado donde el mundo le acompaña. Viene a morir en España y está en Génova enterrado. Porque básicamente el oro y la plata, que eran encontrados en América, eran automáticamente empeñados por la corona de Castilla, es decir, por España, y están en Génova enterrados en las bóvedas de los bancos, que eran los principales acreedores de la corona de Castilla. El primer asentamiento europeo en América fue el Fuerte de la Natividad, que fue fundado por Colón con los restos de la Santa María, cuando ésta encalló al término de su primer viaje en la Navidad, justamente, del año 1492. Colón dejó a 39 de su tripulación como colonos en este fuerte, pero cuando regresó en su segundo viaje, el fuerte había sido destruido y no habían quedado ningún sobreviviente. En esta ocasión, el descubridor va a fundar un segundo fuerte, la Isabela, que va a mantenerse su ocupación hasta más o menos el año 1500. El sitio arqueológico de la Isabela fue extensamente excavado y estudiado. Alan Stahl, a quien tal vez recuerden de cuando vimos La Ceca de Venecia, porque es autor del libro Zecca, The Mint of Venice in the Middle Ages, publicó en 1995 un reporte de todas las monedas encontradas en el yacimiento de la Isabela hasta marzo de 1992. Estas eran unos 78 ejemplares. En principio se creyó que estas monedas eran remanentes, ya que en verdad estos colonos estaban bajo un régimen de contrato marinero, por lo cual recibían todo lo necesario de la despensa de la colonia y sus salarios se acumulaban en casa, en España, por lo cual no necesitarían en principio dinero. Sin embargo, ciertos documentos muestran que Colón requirió fondos al Tesoro Real y de hecho hizo pagos efectivamente en la Isabela, por ejemplo al médico y al alguacil de la colonia. También estos documentos muestran que Colón tomó 8 cerdos de los colonos de la Isabela cuando regresó a España, seguramente como comida para el viaje, porque estos lo acusaron de habérselos apropiado, pero él se defendió diciendo que había pagado un precio justo por estos, que fue de 60 maravedís cada uno de estos cerdos. Todo lo cual muestra que efectivamente hubo circulación de dinero en la colonia de la Isabela. Para la época del tercer viaje de Colón, sabemos que los colonos además ya eran pagados en la colonia misma de la Isabela, a razón de 2 maravedís por día. Tal como vamos a ver, en 1498 Colón fundó la ciudad de Santo Domingo, que va a ser no solamente la capital de lo que actualmente es la República Dominicana, sino que va a ser la primera capital española de las Indias.
Las monedas descubiertas por los arqueólogos en el asentamiento de la Isabela incluyen un real y 2 medios reales de plata de Enrique IV, incluyendo las secas de Burgos y de Cuenca, 58 blancas del mismo rey, creo que están todas las secas representadas, un medio real de los reyes católicos de la seca de Toledo, anterior a la pragmática de Medina del Campo, un seisén anónimo de la Segunda Guerra de los atribuidos a Alfonso X, una media blanca de Catelina y Juan de Albret de Navarra, 1483-1512, 6 seitiles de cobre portugueses, 5 de los cuales de Alfonso V, 1438-81, y uno de Juan II, 1481-95. Cosa notable, este hallazgo incluye también 2 monedas italianas. Por un lado, un denaro de Aquilea, del patriarca Ludovico de Tec, como el que yo les mostré en la clase que dedicamos justamente al Véneto, y la otra es un minuto genovés, que uno inmediatamente piensa que lo puede haber perdido el propio Colón. El 3 de marzo de 1505, sin embargo, Fernando el Católico ordenó la producción en la Seca de Sevilla de monedas especiales destinadas a Santo Domingo. Esta serie incluye 1, medio y un cuarto real de plata con diseños podríamos decir ligeramente modificados a partir de los tipos peninsulares, porque incluyen su inicial, la F, coronada en el centro del reverso, y piezas de vellón de 4, 2 y un maravedís, con las iniciales de Fernando e Isabel en anverso y la F sola en reverso. Inicialmente, entre 1505 probablemente y 1506, estas monedas se emitieron por un valor total de 2 millones de maravedís, porque monedas por este valor fueron enviadas a la capital de las Indias en 1506. Sin embargo, Toribio Medina, el polígrafo chileno, cita documentos que muestran que en 1511 estas monedas continuaban acuñándose, y por lo demás, en el Archivo General de Indias, existe un documento que certifica el envío de más de estas monedas en 1521. Ahora bien, en el año 1528, el mercader Cristóbal de Haro, que estaba radicado en Burgos, va a obtener permiso para exportar 8 millones de maravedís en moneda a las Indias. En esta época se va a sumar entonces justamente la seca de Burgos. Pero también se van a incluir en esta remesa probablemente monedas de tipo peninsular, razón por la cual estas van a ser reselladas para circular en América. Sería el caso del primer resello conocido para moneda americana. Estos resellos incluyen varios diseños, como letras, una C gótica por lo que recuerdo, y también una roseta o una flor de 8 pétalos, si mal no recuerdo. También en algún momento la caligrafía gótica que veíamos en las primeras monedas va a ser sustituida en la Seca de Sevilla por la caligrafía latina más moderna. Lo mismo que vimos que pasa con la moneda castellana, peninsular. En suma, todo indica que hasta la apertura de la Casa de Moneda de México, que va a ser la primera casa de moneda del Nuevo Mundo, diversas remesas de estas monedas especiales producidas mayormente en Sevilla y en mucho menor medida en Burgos, van a ser enviadas a Santo Domingo, a Castilla del Oro, que sería la actual Colombia, a Panamá, probablemente también al propio México, a Cuba, etc. Bueno, vamos a mirar un poco monedas, pero primero vamos a mirar un poco de bibliografía. Y voy a mostrar la bibliografía por orden de aparición, que es el orden que a mí más me gusta dar cuando muestro bibliografía o cuando cito bibliografía, por ejemplo, cuando se clasifica una moneda, etc. Primero que nada, el famoso Diccionario de la Moneda Hispanoamericana de Burcio. El autor es argentino, pero fue publicado en Santiago de Chile en 1958. Este es un diccionario, viene en 3 tomos, los primeros 2 de texto y el último, que es el que voy a pasar a mostrarles porque es el más entretenido, que es el de láminas, ¿sí? Y bueno, estas láminas han sido muy citadas, muy usadas en artículos, etcétera, porque son muy famosas. Tiene una compilación de láminas muy notable. Fíjense, tiene cosas como, bueno, obviamente cubre toda la moneda hispanoamericana hasta más o menos la Guerra de Independencia, pero tiene cosas muy interesantes como por ejemplo el muestrario que se envió a la Casa de Moneda de Chile en 1770, hecho en Madrid, con los modelos de las monedas que se tenían que acuñar, por ejemplo, documentos de la época. Bueno, esto está muy bueno, ¿no? Fíjense, acá tienen incluso, bueno, obviamente esto viene por orden alfabético de tema. O sea, que si buscan moneda de Lima van a buscarla en la L, ¿sí? Y acá están los famosos cofres de 3 llaves, ¿sí? O arcas de 3 llaves, más bien, de la Seca de Santa Fe de Bogotá, en este caso, ¿sí?
Bueno, luego pasamos a otro librito que es muy chiquitito, muy básico, pero muy práctico, como su nombre lo indica, The Practical Book of Gods, de Sedgwick, que es un gran experto en monedas de tesoros, etc. Es un manual, básicamente, que sirve para identificar, básicamente introduce los principios generales sobre las monedas macuquinas, o monedas cortadas también, como le dicen, ¿no? Bueno, justamente Sedgwick se ha dedicado mucho al tema de las monedas de naufragios, a los naufragios de monedas. Fíjense que hay monedas incluso envueltas en coral, ¿sí? Y obviamente, bueno, es un libro imprescindible, yo creo, para los coleccionistas de macuquinas hispanoamericanas. Digamos, es un libro económico, de bajo costo. Creo que está agotado igual en este momento, pero básicamente no es un libro publicado a todo trapo, como vemos muchos libros a menudo españoles, etcétera. Las láminas, por ejemplo, están en papel común, no en papel satinado ni siquiera, pero las fotos son buenas, a pesar de todo. También está, bueno, el catálogo de Krause, dedicado a las monedas de Portugal, de España, Portugal y el Nuevo Mundo, que básicamente, bueno, en verdad, nada, es mayormente, ustedes conocen seguramente los catálogos de Krause. Esto trae todo, desde la edad moderna, podríamos decir, hasta la actualidad de los países de España, Portugal y los países latinoamericanos, básicamente. Y bueno, lo que sí trae de interesante, o por lo cual conviene tenerlo, este catálogo, además de poder referenciar los números de catálogo, que es lo que es necesario cuando uno clasifica monedas, etcétera, referenciar con un número de un catálogo conocido o usado, es que trae monedas que no aparecen en los Krause normales, como son monedas anteriores al siglo XVII, etcétera, que solamente, digamos, en lo que es la colección de Krause, lo que es la serie de catálogos de Krause, solamente aparecen en este volumen, porque traen, por ejemplo, qué sé yo, fíjense, traen monedas ya desde la época de Fernando el Católico, ¿no? Etcétera, las primeras monedas del Nuevo Mundo, podríamos decir, incluyendo las acuñadas en Sevilla, que comentábamos hoy, los reales, etcétera, acuñados en Sevilla para Santo Domingo. La primera petición que se conserva por parte de las autoridades desde México a España de la instalación de una ceca data de noviembre del año 1525, pero fíjense que justamente también en noviembre de 1525 Carlos I va a ordenar que se investiguen las posibilidades y la conveniencia, por supuesto, de abrir una ceca en México. En 1535 se crea finalmente el Virreinato de Nueva España, y el primer virrey que se va a nombrar para este nuevo virreinato, Antonio de Mendoza, va a llegar el 14 de noviembre. Bajo el brazo va a traer un decreto, de hecho firmado el 11 de noviembre por la reina Juana, ordenando justamente la creación de la Ceca de México, que va a ser la primera ceca en el continente americano. Fíjense que este personaje, Antonio de Mendoza, había sido tesorero de la Casa de Moneda de Granada, y justamente su primer empeño y más fuerte empeño va a ser la apertura de este taller monetario. Esta primera ceca, fíjense, va a ser instalada en lo que fuera la casa de Hernán Cortés en la Ciudad de México. Recuerden que Hernán Cortés había caído en desgracia y mayormente sus propiedades habían sido confiscadas. Sin embargo, en 1547 tenemos noticia de que la ceca de México había sido trasladada a la Real Audiencia. Y en 1569 fue nuevamente trasladada, esta vez al Real Palacio, que es el actual Palacio Nacional, donde va a funcionar hasta la introducción de la prensa de balancín en el año 1732. En ese año se va a construir un edificio especial para la Casa de Moneda, donde va a funcionar la Casa de Moneda de México hasta el año 1850. En todo caso, las primeras monedas de plata salieron de la ceca en abril de 1536. La ceca temprana de México, un periodo que podemos considerar de 1536 a 1532, a partir de la tipología de las monedas, fue estudiada por Naismith en una famosa monografía del año 1955, publicada por la American Numismatic Society. Si bien el estado de las cuestiones con respecto a la ceca temprana de México está un poco desactualizado en ese trabajo, sobre todo a partir del descubrimiento
en la década del 90 del siglo pasado, de la importantísima pieza de 8 reales del ensayador Rincón, que vamos a comentar más adelante. Hasta 1572, entonces, o por lo menos según Naismith, si bien el decreto de Felipe II ordenando el cambio de la tipología de las monedas es de marzo de 1570, las monedas vienen a nombre de Juana y de Carlos. Noten que estas monedas son redondas, no son macuquinas. Para estas monedas, los numismáticos además distinguen dos series en plata. La temprana, 1536 a 1541, producida por el ensayador Francisco del Rincón, con la letra R, su inicial, y por sus sucesores, que incluyen, además de las denominaciones habituales, la exótica denominación de 3 reales, y también 2, 1, medio y un cuarto. Los reales y múltiplos llevan el escudo de Castilla y León con la granada en anverso y los pilares de Hércules en reverso. Estos últimos incluyendo la denominación en el reverso, sea en puntitos, sea en números romanos. Los medios con la K y la I en anverso, de Carlos y Juana, y las columnas en reverso, y los cuartos con la K en anverso y la I en reverso. La serie tardía, por su parte, 1542 a 1572, incluye un cuarto, medio, 1, 2 y 4 reales, este último con el número arábigo. Sin embargo, en los años 90, como les digo, del siglo pasado, se hallaron en un naufragio 3 ejemplares del real de A8 o peso, que es obviamente una moneda adorada por los norteamericanos porque es el primer dólar de las Américas. Esta moneda, fíjense, tiene la marca del ensayador R, o sea, de Francisco de Rincón, por lo que esta moneda es un producto del primer ensayador, es decir, anterior a 1538. 2 ejemplares fueron subastados en fecha reciente, uno por Sedgwick y el otro por Heritage, que es el que ven acá, probablemente el mejor. En adición a todas estas, se produjeron raras piezas de vellón bajo de 4 y de 2 maravedís, casi todas pertenecientes a la segunda serie, o a la época de la segunda serie en plata. En 1572 van a comenzar las acuñaciones de tipo macuquino, a nombre de Felipe II y de sus sucesores. Y desde 1607, bajo Felipe III ya, las monedas vienen fechadas, si bien traen una sola fecha en el margen y, obviamente, por esta razón, rara vez esta fecha aparece visible. El tipo es el usual de la península, que se introduce justamente hacia esta época, con reales y múltiples, con el escudo español de Habsburgo en anverso y la cruz de Jerusalén en un polilobo, cantonada de castillos y leones en reverso, que en México va a seguir sin cambio, incluso después de la reforma ocasionada por el escándalo de la seca de Potosí del año 1652. Y esto va a seguir así en México, va a seguir la tipología original hasta justamente la introducción de la moneda mecanizada. Bajo Carlos II, en principio en 1680, pero ahora pueden ver este escudo de oro de 1679, se va a agregar la moneda de oro en valores de 1, 2, 4 y 8 escudos, que a partir de 1690-91 pasa a acuñarse prácticamente todos los años ininterrumpidamente. Bueno, tal como dijimos, en 1772 se crea una nueva ceca, o se construye una nueva ceca para la acuñación de monedas en prensa mecanizada, digamos. Ya vimos que hasta su inclusión en el Virreinato de Nueva España, Santo Domingo, esta ciudad fundada por el propio Colón, va a ser no solo la capital de la isla española, sino también la capital de las Indias. A pesar de eso, y aunque hubo peticiones reiteradas para la apertura de un taller monetario en Santo Domingo, recién al año siguiente de la creación de la Ceca de México se va a disponer el establecimiento de una ceca en Santo Domingo por Real Cédula del 3 de noviembre de 1536. Las acuñaciones van a comenzar recién en 1544 y van a incluir un cuarto, medio, 1, 2, 4 y 10 reales en plata, con tipos similares a los de la Ceca de México. También sabemos que una pieza de 5 reales fue ordenada, pero yo personalmente no conozco ningún ejemplar, ni siquiera en catálogo. Sin embargo, esta ceca acuñó sobre todo piezas de vellón. Una pieza inusual es la pieza de 11 maravedís, que en realidad es un cuartillo o cuarto de real. Esto es así porque hasta 1552 en Santo Domingo
el real va a valer 44 maravedís en lugar de 34 como en la península. Estas monedas de vellón que se acuñan inicialmente tienen la inicial de la reina en anverso y las columnas de Hércules en reverso. Sin embargo, en 1552, cuando finalmente Carlos I logra ajustar el sistema monetario de la isla y de Santo Domingo al vigente en el resto de las posesiones de Castilla, se van a introducir nuevos tipos para las acuñaciones en vellón que tienen el tipo o adelantan el tipo que más tarde se va a usar en la península, que es justamente el del castillo en anverso y el león en reverso. Justamente yo le proponía al amigo Oscar, que justamente comentó una de estas monedas en un video que subió muy recientemente, que probablemente el cambio de la tipología se corresponde justamente con el cambio en el sistema monetario. Estas monedas ya, entonces, fíjense, además vienen a nombre de Carlos I solo, no ya a nombre de Carlos y Juana como el vellón anterior. En 1564, sin embargo, se va a ordenar el cierre de la seca. Las monedas van a ser recogidas en 1573 y sin embargo tenemos una emisión final a nombre de Santo Domingo, pero en verdad producida en la seca de Segovia, en la península, y exportada para ser circulado en Santo Domingo, probablemente de este mismo año, 1573, coincidiendo con la retirada de las monedas dominicanas, digamos. Ahora fíjense que además las monedas fueron más tarde devaluadas y llevan la contramarca de una llave, entre otras contramarcas, devaluadas a la mitad de su valor. Según algunos autores, esta llave corresponde a una contramarca aplicada para circular en Jamaica. Las secas hispanoamericanas acuñaron poco vellón y cobre, con la excepción de la seca de Santo Domingo, que debería haber sido la primera seca, pero la realidad es que no, que la primera seca en América fue México, si bien Santo Domingo recibió emisiones peninsulares para circular ahí. Y fíjense, esta es una moneda de 4 maravedís a nombres de Carlos y Juana, con SP. Hay varias teorías sobre esta sigla, que es la marca de la seca de Santo Domingo. Según algunos, la P sería una D mal escrita. Esto no tiene el más mínimo, la más mínima lógica ni fundamento, que se escribiera siempre mal, digamos. Probablemente, bueno, es poco probable esta teoría. Hay otras teorías que ahora no recuerdo, pero básicamente... Y fíjense, en el anverso tienen las columnas de Hércules, ¿sí? Y en el reverso tienen la I griega de Juana, con la marca de valor, 4, y una F a la izquierda. Esta sería una moneda de vellón en teoría, pero no sé si realmente tiene un contenido significativo de plata. Sobre los territorios conquistados al Imperio Inca, mayormente por Pizarro, los españoles van a fundar las gobernaciones de Nueva Castilla y Nueva Toledo, que en 1542 van a ser unidas para formar el Virreinato del Perú, que va a llegar a incluir además Panamá y toda la Sudamérica española, salvo Venezuela, que va a ser incorporada más tarde al Virreinato de Nueva España. La capital del Virreinato del Perú va a ser Lima, ciudad que va a ser fundada por el propio Pizarro, según la tradición, el Día de Reyes, es decir, 6 de enero, pero en la práctica el 18 de enero, más probablemente, de 1535. Razón por la cual el nombre original de Lima era Ciudad de los Reyes. En 1545 los españoles van a descubrir además el Cerro Rico de Potosí, que era el mayor yacimiento de plata del hemisferio occidental. Literalmente una montaña de plata. Obviamente la abundancia de este mineral va a disparar la idea de crear una seca para el Virreinato del Perú. Aunque originalmente se planeó fundarla en Arequipa, que con su puerto permitía la salida rápida del mineral a través del Pacífico hacia Panamá y de ahí la exportación directamente a la península, por Real Cédula del 21 de agosto de 1565, Felipe II dispuso la creación de la seca virreinal en la propia capital del virreinato, es decir, en la ciudad de Lima. Hasta la apertura de la seca de Lima, circulaban en el Perú piezas de plata baja que eran conocidos como pesos corrientes o pesos de mina, que básicamente eran
pedazos de plata en bruto, mayormente. Esto se prestaba a abusos lógicos, además de la evasión fiscal, porque obviamente estas piezas no estaban quintadas, es decir, no pagaban el impuesto del 20% al rey. Pero además, porque al no estar ensayadas, obviamente podían contener, y de hecho eran de plata mayormente baja. Sin embargo, la falta de oficiales y de personal calificado para la seca retrasó el comienzo de las acuñaciones. Recién el 2 de septiembre de 1568, el ensayador Alonso Rincón, otro miembro de la misma familia de ensayadores que vimos operando en México y que de hecho era originaria de Toledo, donde el antepasado de estos dos, Rincón, también había trabajado como ensayador, va a presentar su marca a las autoridades, la letra R. De esta manera, la R, como en México, es también acá la primera inicial de ensayador en las monedas. Y como en México, la primera serie de acuñaciones va a llevar la misma tipología inicial, pero ahora a nombre de Felipe II. Y esta va a incluir un cuarto, medio, 1, 2, 4 y 8 reales. Esta última moneda, obviamente, hasta el descubrimiento de los 8 reales del Rincón mexicano, era considerada el primer dólar de las Américas, digamos. En 1570, Rincón va a ser enjuiciado y va a ser reemplazado por Ginés Martínez. Bajo este ensayador, con su inicial, la X, se introduce el tipo peninsular, es decir, el del escudo Habsburgo en anverso y la Cruz de Jerusalén cantonada de castillos y leones en reverso, como en México. Pero en 1572, el virrey Toledo dispone el traslado de la Ceca de Lima a La Plata, actualmente Sucre, en Bolivia. La razón es que esta ceca estaba más próxima a bosques, lo que permitía obviamente la disponibilidad de la necesaria leña justamente para las hornadas de fundición. Y Rincón, que ya había probado su inocencia, va a ser nombrado ensayador de esta nueva ceca, que acuña monedas de plata brevemente entre 1573 y 1574. Sin embargo, en diciembre de ese último año, el virrey Toledo, por orden de Felipe II, va a ordenar el traslado de la Casa de Moneda ahora directamente a Potosí, es decir, directamente a la fuente del metal, con el mismo Alonso Rincón como ensayador, fíjense. Así que este Alonso Rincón va a ser el primer ensayador de la Casa de Moneda de Lima, el primer ensayador y único ensayador de la Casa de Moneda de La Plata y el primer ensayador de la Casa de Moneda de Potosí. Y también, fíjense que un Rincón va a ser el primer ensayador de la Ceca de México. Así que la R es la primera inicial que aparece en todas las primeras secas españolas de América prácticamente. Dado que la tipología, la marca de seca, la P, que significa Perú, y la inicial de ensayador, o sea la R de Rincón, son las mismas, las monedas acuñadas en La Plata no pueden distinguirse en absoluto de las de Potosí. A partir de la muerte de Rincón, en 1576, él va a ser sucedido por diversos ensayadores en Potosí. El más prolífico de ellos, Juan Ballesteros, que va a detentar el cargo 3 veces alternas entre 1589 y 1602. Mientras tanto, el crecimiento de la ciudad de Lima y del comercio en la región peruana va a hacer necesario la reapertura de la Ceca de Lima, que va a funcionar nuevamente por un breve periodo, entre 1580 y 1592, bajo un único ensayador, Diego de la Torre, cuya inicial es la D superada por una pequeña O. Estas monedas del segundo periodo de la Ceca de Lima se distinguen obviamente por el tipo ya estandarizado, con el escudo Habsburgo en anverso coronado y la Cruz de Jerusalén cantonada de castillos y leones en el polilobo en reverso. Pero además también por la adición de la estrella, que probablemente representa el astro de Belén, que es una referencia obviamente al nombre de la ciudad de los reyes. De hecho, el escudo de Lima tiene las 3 coronas, o tenía las 3 coronas de los Reyes Magos, superadas por la estrella, que era obviamente la estrella de Belén. Volviendo a Potosí, las monedas pasan a llevar fecha desde 1617, bajo Felipe III, y no va a haber mayores cambios hasta 1652. Desde luego, la moneda más acuñada en Potosí va a ser el peso real de A8, a menudo de forma muy cruda, sobre todo conforme avanzan las series. Obviamente, la acuñación masiva de la pieza de 8 reales se debe sobre todo a la necesidad de exportar grandes cantidades de metal de esta mina prodigiosa.
Pero ya en 1620 va a comenzar a detectarse anomalías en el fino del metal, lo que va a llevar al alejamiento de Juan Ballesteros el Mozo, supongo que el hijo del Juan Ballesteros que había sido ensayador hasta 1602, porque este fue acusado de malversación. Y sin embargo, las cosas van a empeorar todavía más entre 1531 y 1547, cuando los ensayadores van a producir piezas de plata marcadamente bajas. En algunos casos se calcula un 40%. Ese último año, la corona decide intervenir, enviando una comisión investigadora con un inquisidor a la cabeza y un nuevo ensayador, pero que no van a resolver este problema del todo. El proceso, conducido por el inquisidor Francisco de Nestares Marín, va a concluir con 2 condenas capitales, 2 ejecuciones, 2 condenas a muerte, varios encarcelamientos y multas. Finalmente, en 1652, se dispone de evaluar todas las monedas anteriores a 1647 a la mitad de su valor, y las acuñadas entre 1647 y 1651 disminuirlas en medio real por peso, es decir, que las piezas de 8 reales van a pasar a valer 7,5 y las de 4 reales 3 3/4, para lo cual les van a aplicar una serie de resellos. Finalmente, en 1652 se va a disponer el cambio de diseño de las monedas, que va a pasar a llevar inicialmente el escudo coronado de Castilla, León y Granada en anverso y las columnas de Hércules con el valor en el centro coronado y la leyenda en torno Potosí, 1652, el Perú. Más tarde ese mismo año se cambia el anverso, que pasa a ser la cruz cantonada de Castillos y Leones. Y fíjense, además estas monedas llevan la fecha en 3 cifras debajo del anverso, la fecha a la orla y una tercera vez la fecha debajo del valor en reverso. Aún así, las acuñaciones en ciertas épocas, sobre todo las más tardías, son tan crudas que ninguna fecha aparece visible. O a lo sumo aparece solamente la fecha que aparece en el centro, obviamente, del reverso, que es la más visible. Con esta tipología se van a acuñar a martillo las macuquinas potosinas hasta el año 1773. Si bien ya desde 1767 funciona además en la Villa Imperial de Potosí una ceca mecanizada. Y paralelamente, desde 1659 se reabre la ceca de Lima, que a partir de acá va a acuñar ininterrumpidamente también macuquinas, no solo en plata, sino además en oro desde 1696. Y va a continuar acuñando monedas macuquinas, la ceca de Lima, esta tercera ceca de Lima, podríamos decir, hasta el año 1751, época en que, antes ya que Potosí, la ceca de Lima va a ser mecanizada. Antes de pasar a otro tema, quería mencionarles, sí, brevemente, aunque sea, el tema de las monedas llamadas redondas, mal llamadas royals o monedas reales de presentación real y oficialmente conocidas como galanos. Estas monedas que aparecen en el siglo XVII mayormente, en México más o menos hacia el año 1639, en Potosí hacia el año 1630 y en Lima en el tercer periodo de la Casa de Moneda de Lima, es decir, a partir de 1659, con ejemplares conocidos en la década de 1680, aproximadamente los primeros. Como les digo, se acuñan en denominaciones de medio, 1, 2, 4 y 8 reales. Y hay distintas teorías sobre por qué se acuñaban estas monedas. Fernando Chao, un gran numismático argentino desaparecido recientemente, tenía la teoría de que estas monedas eran acuñadas para festividades religiosas, sobre todo para ofrendas religiosas, y avala este hecho que muchas de estas monedas aparecen perforadas, por lo cual la gente se las colgaba, y también que el hecho de que muchas de estas monedas fueron puestas en circulación durante la Guerra de Independencia o los años posteriores a la Guerra de Independencia, cuando se saquearon muchas iglesias, etc. Y de hecho aparecen reselladas, por ejemplo, en Guatemala, en Costa Rica, etc., para circular en el siglo XIX. Otra teoría es que estas monedas son monedas de presentación especialmente acuñadas por encargo de mercaderes ricos y de mineros ricos que más tarde las vendían a clientes, digamos. Esto, digamos, es una teoría de Murray que publicó hace poco un libro detallando las cantidades acuñadas en las cecas de Potosí y otras. Pero en verdad una cosa no quita la otra, digamos. Y el hecho es que claramente se trata de piezas de presentación. De hecho, tengo entendido que estas monedas se acuñaban a la talla de 66 reales por marco en lugar de 67, por ejemplo, lo cual tenían un valor extra. Mi teoría es que estos galanos, como también se las conoce, que era probablemente el nombre oficial, o piezas de 66 reales el marco también, mi teoría es que se trata de piezas justamente
como ensayos, digamos, que probablemente probaban la calidad del cuño, porque básicamente en estas secas mineras, donde la idea era sacar gran cantidad de metal, digamos, lo más rápidamente posible, las acuñaciones se vuelven tremendamente crudas, con lo cual básicamente la única forma de constatar cómo era el cuño efectivamente, el cuño oficial, el cuño real en las monedas, era justamente acuñar en estos cospeles especialmente preparados, en estos cospeles galanos. También se conocen algunos galanos muy raros de oro, sobre todo de la Ceca de México. Más tarde sí va a haber emisiones efectivamente votivas, con formas inusuales, como puede ser, bueno, las más conocidas son los famosos corazones. Yo tengo un comerciante amigo que se compró el local donde él atiende justamente vendiendo una moneda de estas, ¿no? Son monedas muy, muy buscadas por los coleccionistas, corazones que claramente son ofrendas votivas para la Virgen, por el corazón de Jesús, seguramente, y también de formas todavía más inusuales, como pueden ver, por ejemplo, forma de cóndor, forma de águila bicéfala y forma de otros animales andinos, como por ejemplo la llama o la vicuña, como es esta moneda que ven acá, que aparece en un viejo catálogo de la casa Ponterio que tengo entre los de mi biblioteca. Bueno, un poco resumiendo esto, pero mayormente todas estas monedas de formas inusuales, corazones y animales heráldicos y de la fauna andina, aparecen recién en época borbónica, a partir del siglo XVIII. Bueno, luego tenemos el libro de Paoletti, coleccionista ítalo-argentino de monedas argentinas y de la Ceca de Potosí, que es monedas macuquinas de 8 reales de Potosí. Emilio Paoletti, fallecido lamentablemente hace poco. Bueno, es un catálogo de la colección de él, básicamente, de las piezas de 8 reales, ¿sí? Bueno, es un buen libro, es muy buen libro, publicado en la década del 90, yo no recuerdo si en el 95, por ahí, 99. Y trae una muy buena introducción histórica, sobre todo, bueno, a las primeras acuñaciones, cómo cambian los ensayadores. Es un estudio muy minucioso, pero limitado a las monedas de 8 reales nada más, ¿sí? Bueno. También digamos que el catálogo general de monedas argentinas, titulado La moneda circulante en el territorio argentino, digamos, trae una introducción sobre las monedas de Potosí, la cual los coleccionistas, los aficionados argentinos consideran como una ceca argentina, porque en realidad esto se limita solamente a partir del año 1776, es que se funda el Virreinato del Río de la Plata, pero a partir de 1776, con el Virreinato del Río de la Plata, la Ceca de Potosí va a pasar a ser la Ceca del Virreinato del Río de la Plata, si bien obviamente antes era el Virreinato del Perú, ¿no? Por cierto, todo esto era el Virreinato del Perú. Pero bueno, es una costumbre de que los coleccionistas argentinos coleccionan las monedas de la Ceca de Potosí y no las monedas de otras secas, como puede ser Lima, Santiago, etcétera, que también circulaban perfectamente por el territorio argentino, o lo que actualmente es el territorio argentino. Estas monedas no había ninguna diferencia, digamos, entre sí, más allá de dónde fueran acuñadas. Pero bueno, son costumbres, digamos, de los aficionados, y también es tradicional esto, digamos. Además, bueno, obviamente Potosí acuñó las primeras monedas patrias argentinas también. Como ven, trae una catalogación bastante sencilla, digamos, pero muy bien hecha, sobre todo estos dibujos que ayudan mucho a entender cómo eran efectivamente las monedas. La importantísima Ceca de Potosí, cercana al principal yacimiento de plata del hemisferio occidental, obviamente fue muy activa y produjo sobre todo piezas de 8 reales como esta, que son monedas bien grandes. Fíjense, esta es una moneda de Felipe II también, con Philippus de Gratia Hispaniarum et Indiarum Rex en el reverso, con el cuartelado castellano-leonés en esa especie de polilobo o roseta. Y como pueden ver, esta es una moneda del ensayador Juan Ballestero de Narváez, con la letra B, su inicial. Este ensayador estuvo a cargo, digamos, de este puesto en la Ceca de Potosí durante 3 periodos, entre 1578 y 1586, creo. Entre 1500
89 y 91, que sería el segundo periodo al cual pertenece esta moneda concretamente. Y finalmente entre 1597, y 1593 y 1602, ya entrando ya en el reinado de Felipe III. Bueno, obviamente tienen el típico escudo Habsburgo, con los reinos arriba, Castilla, León, los ducados abajo, Austria, Borgoña la Nueva, Borgoña la Vieja y Brabante, y el escudito sobreimpuesto con Flandes, Tirol, y que son los condados, ¿sí? O sea que básicamente el escudo Habsburgo, coronado por cierto, con la corona cerrada, tiene una distribución jerárquica. Los reinos arriba, cuando aparece el escudo de Portugal, aparece sobreimpuesto sobre los escudos de arriba, sobre los cuartelados de arriba, sobre la parte de arriba, digamos, los dos cuarteles de arriba. Y abajo aparecen los ducados y los condados, que serían los títulos de menor jerarquía, en un escudito sobreimpuesto. Y obviamente la P hace referencia a el Perú, es decir, el virreinato del Perú, siendo que Potosí, por supuesto, era una ceca en esta época, la principal ceca y la única en este momento del virreinato del Perú. Esta moneda pesa 26,29 gramos, tiene una ligera merma en el peso, pero es una moneda bien clarita, se puede clasificar bien por variante, etcétera. Y ya concluyendo con Potosí, acá tienen una moneda de medio real de Carlos II, o sea, cerrando ya el periodo que nos ocupa acá. Fíjense, este es un medio real y es muy interesante porque además, en lugar de tener la fecha debajo del monograma, parece tenerla arriba, porque se lee un 74, que probablemente es 1674, y he notado que existen variedades inéditas, que por lo menos no están recogidos en los catálogos que yo tengo, de medios reales que tienen la fecha arriba. Y aparentemente no encontré ningún otro medio real de 1674 con la fecha arriba. Y obviamente, bueno, en el reverso está el cuartelado castellano-leonés. Esta monedita está perforada, pero relativamente clarita, con una linda cruz. Y también tenemos la obra de Eduardo d'Argent Chamot, la ceca inicial de Lima, 1568-1592. Esta obra fue premiada por el premio Alberto J. Derman, que es un premio que instituyó mi amigo Coco con su legado, digamos, cuando murió. Y bueno, este libro se publicó en 2011, es bastante reciente y está bastante bueno. Es una muy buena investigación de archivo sobre el tema, un tema acotadísimo, por cierto, pues son los primerísimos años nada más de la ceca de Lima. Sin embargo, tiene muy poca información numismática, es un libro de historia más que de numismática, un libro de historia de la ceca, aunque trae algún comentario sobre las monedas, pero muy menor. Bueno, acá tenemos una moneda temprana de la ceca de Lima, de lo que sería el segundo periodo, y esto es un medio real de Felipe II, con la marca del ensayador, aunque aparece flojita, a la izquierda del monograma real, el ensayador Diego de la Torre, que estuvo en el cargo entre el 23 de septiembre de 1577 y el 26 de agosto de 1579, o sea, bastante acotado en el tiempo esta acuñación. Fíjense, a la derecha del monograma tienen la P de el Perú, por ser la ceca virreinato del Perú, y abajo una estrellita, que es la marca de la ceca de Lima, concretamente en esta época, con la titulatura de Felipe, obviamente sin el ordinal, recién con Felipe III aparece el ordinal, su monograma coronado, y en el reverso, por supuesto, el cuartelado de Castilla y León. La ciudad de Panamá fue fundada por Pedro Arias Dávila en el año 1519. Ya vimos la importancia estratégica y logística que tuvo la ciudad de Panamá, de donde partieron, por ejemplo, las expediciones que conquistaron el Imperio Inca. De manera que el lugar
por su posición estratégica, era recomendable que tuviera una ceca. Si bien no había un suministro de plata en la región, es decir, no había minas de plata. A pesar de todo, por Real Decreto del 22 de marzo de 1579, Felipe II va a disponer la creación de una casa de moneda en Panamá, que va a funcionar brevemente acuñando piezas de plata de medio, 1, 2 y 4 reales entre 1581 y probablemente comienzos de 1583, cuando la ceca fue definitivamente cerrada. La marca en Panamá es AP, que es la abreviatura de Nuestra Señora de la Asunción de Panamá, es decir, el nombre oficial de la ciudad. En tiempos de la conquista, la región de la actual Colombia era conocida como Nuevo Reino de Granada. En esta región había una particular abundancia de oro, y fíjense que a fines del siglo XVI, junto con algunas monedas de plata traídas desde Potosí, circulaba sobre todo en esta zona polvo de oro. Esto obviamente tenía los típicos problemas de la circulación del metal en bruto, que básicamente son dos. Por un lado, no se pagaba el quinto real, básicamente, y por el otro, este oro en polvo no estaba ensayado, con lo cual era a veces tomado por menor valor del que verdaderamente representaba, porque no se sabía el fino de este metal. La Real Audiencia local venía solicitando la apertura de una ceca justamente desde esta época, desde el año 1580 más o menos, pero recién en 1622 va a comenzar a operar una ceca. Inicialmente una ceca principal en Santa Fe de Bogotá, la actual capital de Colombia, y otra auxiliar en la ciudad portuaria de Cartagena de Indias. En ambas cecas las monedas llevan al comienzo la inicial A, supuestamente correspondiendo en ambas cecas al ensayador Íñigo de Alvis, aunque también puede ser que en la ceca auxiliar la inicial sea de Martín de Arbustante. Una peculiaridad de Bogotá es que al principio acuña cuartillos de vellón blanco, que es el único caso en América de la acuñación de esta aleación, salvo por los rarísimos cuartillos de 11 maravedís de Santo Domingo. Fíjense que estas son monedas realmente muy hermosas, me parecen de las más bonitas de las monedas tempranas acuñadas en América, porque tiene la granada, justamente el símbolo parlante para el reino de la Nueva Granada, entre pilares en reverso. Sin embargo, lamentablemente estas monedas tan bonitas eran subestándar, es decir, contenían menos metal precioso del que tenían que contener y la población las rechazó, razón por la cual se introdujeron más tarde otras monedas más pequeñas, pero en plata fina. Además, se van a acuñar obviamente las piezas de medio, 1, 2, 4 y 8 reales de plata, y también obviamente, tratándose de Colombia, escudos, doblones de 2 escudos, medias onzas de 4 escudos y onzas de 8 escudos, ya que, como ya dijimos, el oro era especialmente abundante en esta región. Obviamente, son las primeras monedas de oro del continente americano y son las monedas que más nos podemos imaginar en manos de los piratas. En 1651, probablemente a causa del escándalo de Potosí, se cambia el tipo de las monedas de plata, adoptando el escudo de Castilla y León en anverso y las columnas de Hércules coronadas con el valor en reverso, pero solamente para las monedas de plata, ya que las monedas de oro estaban al margen de este escándalo, con lo cual van a seguir con la misma tipología. Las marcas en esta ceca son SF o FS por Santa Fe y más tarde NR o RN, Nuevo Reino o Reino Nuevo. Y hay, digámoslo, cierta confusión entre las acuñaciones tempranas de estas cecas, es decir, de Santa Fe de Bogotá, y de la ceca auxiliar, Cartagena de Indias. Respecto a esta última ceca, digamos que va a ir perdiendo importancia y que va a cesar su actividad en 1635, aunque va a ser reabierta brevemente 20 años después, en 1655. Mucho más numismático, si bien lejos de un estudio académico, pero sin embargo bastante útil, por cierto, bien escrito, es el libro de Jorge Emilio Restrepo y Joseph Lazar, Macuquinas de Colombia. Este libro, si mal no recuerdo, creo que se lo compré al propio Restrepo una vez que él vino para una convención de las que organizaba mi amigo Gastón Belucio, acá en Buenos Aires, y está bueno. Han aparecido cosas nuevas a partir de la publicación de este libro, tengo entendido, pero es un libro bastante bueno desde el punto de vista numismático. Muy poco de historia monetaria, muy poquito, una introducción muy breve y luego va
se mete al detalle. Y es la referencia de las monedas macuquinas de Colombia. Bueno, y como epílogo, digamos que ya para la época borbónica vamos a tener algunos cambios. La fundación de nuevos virreinatos. En 1717 el virreinato de Nueva Granada. En 1776, ya bajo Carlos III, el virreinato del Río de la Plata, que va a tener como capital nuestra ciudad de Buenos Aires. También se van a abrir nuevas secas, por ejemplo, la seca de Guatemala, en la capital de la actual Guatemala, la seca de Santiago de Chile, capital de la entonces Capitanía General de Chile, perteneciente en principio al Virreinato del Perú, etcétera, etcétera. Bueno, este periodo ya cae fuera de nuestro periodo de estudio. Y obviamente lo que sigue a esto va a ser la independencia de nuestros países latinoamericanos, por supuesto. Acá pueden ver, lamentablemente lo digo con cierta tristeza y melancolía, ya que estrellé mi cámara y la destruí accidentalmente, con lo cual me quedé sin cámara, pero pueden ver en esta filmación algún ejemplo de una moneda de 8 reales ya de busto, acuñada en la seca de Lima, y también algunas de las primeras monedas, de las primeras acuñaciones de nuestros países independientes en América Latina, piezas de la Revolución Argentina de 1813, acuñadas en Potosí. De hecho, tenemos un video especial que subimos para el Día de la Numismática en abril sobre estas primeras monedas argentinas, primeras monedas patrias, y también acuñaciones realizadas por San Martín en la seca de Lima, las primeras monedas independientes del Perú en el año 1823, como este cuarto de peso de cobre, y también, bueno, monedas posteriores también de Colombia, la República de Colombia, 1820, las primeras monedas de la República de Nueva Granada, las primeras monedas de la República Peruana, acuñadas en Cusco, de la República del Sur peruana también, de la misma seca, de las primeras monedas de Bolivia también, con el busto de Bolívar, que da nombre a esa nación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto, digamos, en buena medida es una especie de despedida del seminario, porque lamentablemente, bueno, no tener cámara se me va a complicar, aunque me compré una exactamente igual a la que tenía, creo que me va a llegar en un par de días, pero bueno, aún así, digamos, no queremos retrasarnos, y de hecho además estoy muy tapado de trabajo, así que bueno, en principio vamos a cerrar acá el seminario. Más tarde, en algún momento, voy a subir la clase de Portugal, por supuesto, o las clases, digamos, o las partes de Portugal, pero bueno, en principio esto fue una larga historia que empezó con la caída del Imperio Romano y nos llevó hasta nuestro aquí y ahora, digamos, básicamente a la edad contemporánea, y a nuestra América Latina, digamos. Con lo cual, digamos, es un buen punto, creo, para dejar la cursada del seminario. En todo caso, estas monedas que estoy mostrando ahora son parte de otra historia monetaria, que es la historia monetaria contemporánea, a la cual este seminario, digamos, no se dedica. Bueno, me despido entonces de mis alumnos por ahora, digamos, aunque seguramente vamos a seguir subiendo algún video mucho más liviano que lo que fue el seminario, y los invito a que ya los que faltan presentar los trabajos prácticos, bueno, me contacten con las consultas que quieran. Vamos a hacer un Zoom próximamente para ver las dudas que hay, etcétera, y ya vamos a poner la fecha para el examen final y la defensa del trabajo en estos días. Bueno, me despido entonces por ahora del seminario, y ya nos veremos pronto.